Hola a todos, hoy nos encontramos con John Francisco Cuervo Alonso, quien es bibliotecólogo y archivista de la Universidad de La Salle, especialista en redes de información de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en gestión documental y administración de archivos de la Universidad de La Salle, con estudios complementarios de diplomatura en gobierno electrónico y estrategias para la gestión de nuevas tecnologías de la Universidad de Rosario y del programa de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública de la CAF de la misma universidad. También ha sido ponente internacional y docente universitario para programas de pregrado y posgrado. Ha sido subdirector del Sistema Distrital de Archivos del Archivo de Bogotá, subdirector del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación de Colombia y director de gestión documental de la Gobernación de Cundinamarca, donde además fue secretario técnico del Consejo Departamental de Archivos. Es socio fundador y presidente de la Sociedad Colombiana de Archivistas. Es miembro del Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Información y Transparencia y secretario técnico del Grupo de Trabajo de Asociaciones de Archivistas Iberoamérica de la Asociación Latinoamericana de Archivos de la ALA. Actualmente preside la Mesa Sectorial de Gestión Documental del SENA Colombia, es docente del programa de archivística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y ha sido designado miembro del Consejo Directivo de la ALA en representación de la categoría B, porque también es el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Archivistas y tiene más de 30 años de experiencia laborando en esta área del conocimiento. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias, John Francisco, por estar en este espacio, por querer compartir un poco hoy sobre cómo funcionan las agremiaciones archivísticas. Oye, no, muchas gracias a ti, como te lo dije en otra oportunidad, el privilegio es mío por haberme dado la oportunidad de hablar y es digamos, es un honor que me haces porque pues este tipo de espacios los valoro mucho. Pues aquí estamos y arranquemos entonces, como por dónde empezamos. Listo, entonces arranquemos por algo muy, digamos que simple para llegar a lo más complejo y sobre todo porque te lo decía también pues detrás de cámara, yo creo que de las personas colombianas que más ha tenido experiencias con temas de agremiación ha sido John Francisco Cuervo, el actual presidente de la Sociedad Colombiana. Yo creo que es importante que nos puedas contextualizar un poco sobre cómo funcionan las agremiaciones archivísticas, no solamente en Colombia, sino como cómo se ven a nivel mundial. Obviamente, pues, de grosso modo, porque sabemos que esto es un tema de magnitud, de gran magnitud. Pues yo diría, digamos, hay como dos ámbitos de actuación. Nosotros hemos hecho algunos intentos importantes. Tenemos que hablar que hubo la CAR, que hubo sus capítulos, está la sociedad, gracias. Y también tenemos que hablar, como lo mencioné en algún momento, que existen estas agremiaciones que son muy importantes, que uno pensaría que pudieran ser incluso un poquito más robustas en términos de su actuar, que son las agremiaciones de egresados. Pero eso también da muestra un poco como ese alineamiento de lo que son las escuelas y ese tema, ese posicionamiento. Yo entendería un poco que ese sería también un reto en términos de no acabarlas, por supuesto, no mantenerlas, pero sí ya empezar a pensar un poquito más en masivo, en masivo. Bueno, yo pudiera hablar de varios aspectos, voy a hablar solamente de los nuestros, digamos, nosotros no reconocemos otra sociedad nacional de momento que exista, salvo el Colegio Colombiano de Archivistas, pero como concepto de colegio, tú sabes que tiene otras particularidades, tiene un ámbito legal muy estricto, está directamente relacionado al tema del profesional con toda la particularidad que la ley del ejercicio profesional le define. Pero en el tema de la Sociedad Colombiana de Archivistas, a pesar de su apellido de archivistas, yo sí considero que ese es un tema que se puede explotar mejor. Me explico, yo creería que es más de sector. A pesar de que la lectura inicial dijera que son de archivistas, en todo caso nuestro ejercicio como sociedad está conformado de profesionales de otras líneas, economistas, abogados, ingenieros. De hecho, tú conoces a uno de ellos, Libardo es el vicepresidente y es ingeniero. Y yo creo que hablando en términos nuestros, ¿no? Sin entrar en otros ámbitos, nosotros debemos apuntarle a eso, ¿sí? Nosotros ya, digamos, hemos agotado algunas instancias, ya sabemos que hay profesionales, todo ese tema, pero tenemos que empezar a aglutinar el sector, porque las mismas circunstancias del mercado y de la economía colombiana nos han mostrado que para poder fortalecer el ejercicio y poder, digamos, sostenernos en términos de la situación que se vive, debemos agruparnos y fortalecer la posición de sector más que la posición de que esto es de archivo, de archivistas, no.
Sí, es una posesión de archivos e incluso teóricamente ya no podemos estar hablando solamente de archivos. De hecho, con mis alumnos les digo, mire, el tema cambió. Antes era Record Management, ahora es RIM, Record and Information Management, y así lo manejan allá en tu tierra. Allá los amigos del ARMA, ellos hablan es del RIM y en el modelo de gobernanza está ya es RIM, Record and Information. Eso implica también que nuestro ámbito de actuación debería ya pensarse también en ese tema. Es decir, estos que pudiéramos llamar administradores de información, que incluye un buen componente de ingenieros también y de otras profesiones, ingenieros industriales, administradores públicos, incluso por los mismos abogados. Ahí creo que el tema va por ahí, pero bueno, me quiero cortar un poquito, pero entiendo también que debemos fortalecernos, por lo menos los que hay que fortalecerlos. Y una idea de fortalecimiento, algo que te había comentado, era el tema de federarnos. Tenemos un muy buen referente con Anabad en España, que no solamente por su trayectoria de tantos años de ejercicio, que son más, prácticamente, yo creo que más de medio siglo, y el ejercicio en resultados, ¿no? Ellos son una federación muy sólida, muy fuerte, hablan con muchísima autoridad, que es lo que, si tú me lo preguntas a mí como representante de un gremio, debería ser nosotros, hablando ya otra vez en términos colombianos, deberíamos parecernos más, por ejemplo, como a- al gremio de los ingenieros. Que llegue, por ejemplo, una instancia de gobierno y nos diga, venga, ¿ustedes qué opinan de esto? O señores, acompáñenos en este ejercicio. Ese sería mi sueño gremial, profesional. Esta gente, yo decía el otro día irónicamente, algunos de mis colegas, para no entrar en detalles, dice, cuando la sociedad, cuando el colegio ha puesto un director, ha puesto un subdirector en una entidad de representación, hablando en lo gubernamental, ahí nos falta. En otras instituciones tenemos muy buenos representantes que han hecho una gestión interesante en ciertas entidades y algunos que realmente que también es esa falta de participar en gremios. Yo reconozco que tenemos colegas muy bien posicionados dentro y lo más interesante, fuera del país. Tengo varios colegas que están ejerciendo. Hay una colega que se llama Janice Hernández, que fue alumna mía. Ella ya está trabajando en unos archivos cerca a Toronto, y ya en el área de archivos como líder. Y dice, uy, sí. Y bueno, en Estados Unidos también hay muchos ejemplos, incluyéndote. Y en otras latitudes, tengo también, sé que hay ya colegas en Australia, en México, hablábamos ahora también, y en otros temas, pero incluso lo que uno sabe es muy poco respecto de lo que es la realidad, que como pasa en otros ámbitos. Entonces, en ese sentido tenemos que empezar justamente a mirar y también incluso desde esa perspectiva deberíamos tener la capacidad de captarlos a ellos, ¿sí? Decir, venga, no se olviden de ustedes están de por acá, colabórenos en esto, ayúdenos en esto, es una forma también de verlo. Entonces, ahí pienso que hay mucho por hacer desde nuestra perspectiva, pero deberíamos empezar por lo que ya hay, no pensar, nosotros, digamos, no sé si es una latinidad o una colombianidad, que todo para que salga bien quieren empezar de cero todo. Y se les olvida que ya hay cosas iniciadas, no se piensa en construir sobre lo construido, que es una frase que reúne un muy buen concepto, que hay cosas que se pueden mejorar, que no necesitan necesariamente cambiarse, sino fortalecerse, y que en ese sentido esos resultados que deseamos se pueden presentar. Pero ha habido, digamos, no sé, ese tema de la indiferencia. Yo te decía un ejemplo en otro conversatorio anterior que tuvimos, en que cómo hay culturas, por ejemplo, uno puede criticar algunas, pero voy a poner este ejemplo y es, eh, hay un dicho que dice mi esposa que hay personas mandaditas a hacer, y uno dice los mexicanos en teoría están muy mandaditos a hacer, pero en términos de sus apoyos, de su concepto de solidaridad, creo que en eso nos pueden dar muy buenas lecciones. Y particularmente hacia afuera. Uno, no sé cómo será tanto hacia adentro, porque todos tenemos problemas, pero uno sí ve que el mexicano ayuda al mexicano. ¿Sí? Y esa frase, colombiano ayuda a colombiano, como que a veces no eso suena raro, pero así debería ser. Entonces, desde esa perspectiva, creo que nosotros tenemos mucho por hacer y con lo que ya hay, por ejemplo, fortalecer la correlación en gremios entre la sociedad y los gremios, por ejemplo, de profesionales de las escuelas. Veo los pocos que hay. Además, también siento que somos pocos y pocos en todo, el número de gremios y el número de participantes. Sé que hay un gremio por allá por cerca a Casanare, en Yopal, que hay uno conformado, Adaji, que es de la costa.
pero a veces brilla, a veces vuelve y desaparece. Pero ellos, y muy allá, ellos no sé si es que tienen algún tema contra lo, como ya dicen los cachacos, pero deberíamos ser un poquito más cercanos, además de que los conocemos, o sea, no son personas extrañas ni mucho menos, pero sé. Entonces, no sé, y yo no creo que sea versión, sí, es simplemente un tema cultural de estar un poco o de percibir ese aislamiento que siempre tradicionalmente llevamos a mantener nosotros ese tema. Creo que eh, nos va a costar un poco, pero hay que hacer el esfuerzo y desde esa perspectiva abordarlo. Ahora, viéndolo desde afuera, digamos, y te lo voy a poner en números rápidos para salir, por ejemplo, en este grupo que se crea en Gatay, que es el grupo de asociados de agremiaciones del grupo de asociaciones de archivistas de Iberoamérica, hay países que están muy bien representados. Eso también dice mucho. Por ejemplo, la mayoría de países tienen una sola representación, pero por ejemplo Brasil tiene dos representaciones. México tiene tres representaciones y dentro de ellas tengo que hablar de una que me parece interesantísima, que es RENAIES, que es la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, que es, en otras palabras, son los archivos de las universidades. Y es muy fuerte allá. Ellos tienen sus reuniones anuales, he tenido el privilegio de estar invitado, pero ellos ya están por alrededor de la 23ª, 25ª reunión anual. O sea, ellos no fallan, se ve el tema y tienen un tema importante, incluso en pronunciamiento. Yo creo que incluso es el gremio más fuerte profesionalmente representado de archivistas y de esta línea en México por encima de otros que uno pensaría, y es como el más, pero hay más, está, yo menciono la red de archivistas de Michoacán, México tiene pues sus estados y no es un tema desconocido, ellos de hecho te digo, están representados en tres grupos. España también participa en el GATAI, está Navat, por supuesto, está una agremiación de funcionarios archivistas de entidades públicas y está que es la Fundación de Asociación de Documentalistas, que han hecho eventos, de pronto tú la distingues, tiene una línea de profesionales interesante y ya hace parte del gobierno, pero incluso cada una de ellas son muy autoridades en el ejercicio que hacen, que es lo que uno esperaría. Si tú me lo preguntas, eso, en lo local esperaría eso. Eh, Desde el ámbito latinoamericano, un poco viendo, creo que ha sido un gran beneficio en términos de maternales, una bendición, el tema del grupo de trabajo de archivistas, de asociaciones de archivistas de Iberoamérica, porque yo sí creo, y en este poquito tiempo se ha visto que los pronunciamientos que se hacen desde el grupo con el respaldo de ALA suenan mucho mejor. Llega bien, se entiende bien, si hay un posicionamiento es claro y deberíamos de alguna forma, incluyendo nosotros aquí en Colombia, aprovechar ese respaldo, porque es un respaldo muy fuerte institucionalmente, no es un respaldo unilateral, es un respaldo de una institución que ya recoge conocimiento y que también viene ese tema de ese nuevo enfoque que le dio a esta nueva administración que ha venido de los últimos 6, 8 años de ALA, que ha permitido este espacio porque no existía, pero que ha respaldado muchos otros ejercicios y que no hay que finalmente ya coge una voz mucho más de autoridad. Entonces, desde esa perspectiva, creo que tenemos que hacer. Ahí, digamos, viéndolo desde esta perspectiva, todo esto es muy positivo. Pero bueno, si nos ponemos a hacer el referente de ICA, como te dije en otro momento, ICA tiene una trayectoria, ya tiene un foro de agremiaciones de profesionales de más de 45 años, y creo yo ya, tiene un foro, es decir, tiene toda una autonomía, es una infraestructura muy fuerte que le permite hablar con autoridad. Pero ahí sí, digamos, por lo menos desde el ámbito local y desde el ámbito latinoamericano, nosotros tenemos casi que una nula participación. Tenemos la participación de la Asociación Chilena de Archiveros, que es la que ha participado en los últimos 15 20 años, un poco más, pero sola. O sea, hablando un poco con Eugenio, que es su presidente, ha habido momentos en que ellos son la única voz representativa de Latinoamérica en sentido de agremiación, de representación. Ahora también participa con ellos la Asociación Uruguaya de Archivólogos, que han sido, digamos, muy juiciosos, pero ellos vienen relativamente recientes, tienen una participación de menos de 5 años en el, que no es comparativa, pero incluso mirando los dos
resulta ser ínfimo. Y si tú me preguntas, por ejemplo, en el propio grupo de trabajo de las asociaciones de Latinoamérica, tampoco es tanto. Empezó un grupo de 10, también se puede decir que ha crecido, tienen ahorita 10, hay 16 asociaciones, y la aspiración es que siga creciendo, aunque hay un hito importante y es que exista una representación de al menos un país de los de Iberoamérica. Actualmente, la agremiación representa 11 países de Iberoamérica, que uno dice, es mucho, es poco, depende un poco de su miramiento, pero por lo menos estamos ya hablando de varios países, es un pronunciamiento importante y también tiene un resultado importante. Voy a abrir un pedacito este paréntesis pues, para, sin extenderme. Como grupo somos muy nuevos en términos de tiempo, pero como productos ya empezamos a hacer, no sé si sabías, pero el grupo de trabajo de archivistas de Iberoamérica expidió ya la versión uno del código de ética de archivistas de Iberoamérica, que bueno, para el caso nuestro, que es muy atípico porque tenemos ya nuestro código deontológico y todo, y al margen de que exista el código de ética, pues estamos aparte, pero hay muchos países en Iberoamérica que no tienen profesionalización y era un espacio, digamos, un elemento sentido, un instrumento más bien, sentido que requeríamos. Y en su trabajo hubo varias de las cosas que me parecen chéveres. Primero, trabajamos todos los que estábamos ahí. Hicimos una agenda de más de un año donde se participa y hubo, interesante también, hubo posiciones porque también se mueven posiciones de ideología y algunas incluso con visos políticos, pero ahí, en ese espacio, y las pudimos manejar y tuvimos temas y logramos un consenso para llegar al resultado, que eso también me parece un éxito. En algunos aspectos nosotros vemos que algunas situaciones fracasan porque es que yo no puedo hablar con el otro. Entonces ahí logramos eso. Y como resultado de grupo, pues nos fue una grandísima satisfacción nosotros presentar un producto para el CIATI de los 50 años, decir, mire, y un producto que tiene un impacto. O sea, para nosotros en general fue un gran orgullo porque fue un producto hecho por nosotros. En otros casos se presentaron situaciones donde, aquí hubo este, pero ese es un trabajo hecho por ese grupo de trabajo. Entonces, ese tipo de ejercicios, digamos, muestran todos los elementos que uno quiere ver. Productos, ejercicio en grupo, resultados, posicionamiento de las personas y representación. Hay otros ejercicios que quedan por hacer, incluso para nosotros internamente. Nos hace falta un observatorio. Recientemente me hicieron llegar un ejercicio que hacen también con la Universidad de Antioquia, pero de posicionamientos por línea de formación. Entonces, tecnólogos, técnicos, profesionales, para vinculación laboral, para vinculación por servicios. Y es un documento referente interesante, pero no hay un documento hecho para la línea nuestra, es decir, venga, cuánto gana un archivista técnico, cuánto gana un archivero tecnólogo, un archivista profesional, un archivista con especialización, un archivista con maestría. Esos ejercicios están por desarrollar y son ejercicios que deberían ser liderados, pues ahí me da culpa también, por las agremiaciones. Somos los llamados. De hecho, cuando yo te hablaba de, por ejemplo, este documento que le preparó Didier de las asociaciones de archiveros del mundo, hay muchos enfoques. Hay algunos que, por ejemplo, en nuestro ámbito latinoamericano, están trabajando, como lo hicimos nosotros hace unos años, por fortalecer el posicionamiento de los profesionales e incluso de tratar de promover una ley de profesionalización. En otros, trabajan en función de mejorar normativas, ya sea de aspectos laborales o de aspectos técnicos del ejercicio. Entonces, digamos, hay varios frentes. Otros se encasillan un poco más en el tema de investigación, de fortalecer, de coger nuevas líneas, de abrir espacios. O sea, un referente importante, pues tiene que ser necesariamente ese libro, nos abre una panorámica interesante desde el ámbito histórico y en el contexto eminentemente archivístico, que eso es fantástico. O sea, es para un libro hecho desde de las agremiaciones archivísticas, para nosotros las agremiaciones archivísticas, y en el otro sentido, nos da una pequeña muestra de muchas latitudes, algunas de África, algunas de Australia, algunas norteamericanas, algunas, digamos, europeas, y da una visión y uno ve la multitud de enfoques que hay, ¿no? Entonces, algunas promueven, por ejemplo, fortalecimiento que salen de los estudiantes de ya de pregrado y promueven los posgrados. Otras se dedican a la investigación, otros, digamos, tienen un enfoque en términos de promover, digamos, aspectos un poco culturales, de ser entidades un poco, digamos, asociadas al desarrollo de políticas. Los frentes de acción son diferentes y son, digamos, muy circunstanciales en un momento dado, pero lo importante de todo lo
que te he dicho es, hay mucho por hacer, hay muchísimo. En este sentido, al contrario, toca es definimos qué es lo que queremos trabajar y concretemos, no ampliemos porque si no esto se nos desvía. En eso creo, pero volvemos a la línea base. Tenemos tanto por hacer, pero entonces necesitamos muchas manos. Acá no sirven 4 manos, ni 6, ni 8, ni 10. Necesitan muchas más manos. Y no sé, ahí yo no he encontrado, digamos, como la clave, la receta para inspirar a las personas a que se agremien. Yo no entiendo por qué no se ve. Y no lo entiendo incluso desde nuestro ámbito profesional, porque como otras asociaciones, voy a poner arquitectos, ingenieros, etcétera, sí tienen, digamos, alguna ver, abogados, qué sé yo, o sea, hay unas, y uno dice, ¿por qué nosotros no nos da? Claro, antiguamente había un concepto de sustracción de materia que éramos pocos, pero cuando ya uno mira cifras a hoy, en solamente las tarjetas expedidas, que son más de 5.000, ya están casi por las 6.000, y que uno mira que aparte de eso, los que deberían tener ya tarjeta, de acuerdo con los datos del propio colegio colombiano, deberían ser unas entre 5 y 6.000 personas más, es decir, en este momento nosotros deberíamos bordear unos números de tarjeta que estarían por encima de los 10.000. No es una cifra comparativamente tan grande, pues como otras profesiones como abogados, médicos, etcétera, pero tampoco es una minoría, ni mucho menos. O sea, Mm. conocemos grupos profesionales como incluso los propios historiadores o este grupo tan especial que está cerca nuestro, que son los restauradores conservadores, que son incluso mucho más pocos. Y uno dice, entonces, qué nos falta? Ya empezamos a tener lo que nos faltaba, más gente, ya hay más manos, pero seguimos con esa indiferencia a hacernos partícipes de estas agremiaciones. Algo tenemos que hacer que les llame a ellos la atención. No sé si también entre ese viso cultural de que no, lo que te decía en otro momento, la gente no participa en los gremios, no se hace parte activa, pero es crítica con los gremios. O sea, pasa algún tema, ustedes que el gremio no dijo, es que la asociación no dijo, no se pronunció. Y yo digo, bueno, sí, tienen razón de base, pero no tienen razón en temas de por qué espera usted a que este tipo pase, porque usted no fortalece el gremio para que el pronunciamiento sea más fuerte, para que sean mejor escuchados, para que nos vean como un grupo, porque muchas veces este tema es tan apasionante para uno que, como te lo explicaban en algún ejemplo, parece más bien es un grupo de amigos que comparten una profesión. Entonces, De no sé acuerdo. si eso no sé si eso es como mítico, pero deberíamos un poco romper. Con el agravante de que además entre los mismos amigos tenemos bastantes diferencias. No logramos y no tenemos la visión conciliatoria. Decir, bueno, si tenemos estas diferencias, listo, pero aquí tenemos que zanjar esto al menos en estos puntos y seguir. No, la diferencia nos impidió todo. Aquí para allá yo ya no paso. Listo, y ahí se acabó el tema. Entonces, es un tema muy, muy difícil de manejar, pero yo creo que ahí, según la herramienta adecuada o el elemento o la situación adecuada que nos permita romper eso, nos permitiría avanzar un poco más. Pero como te digo, en términos de hacer, hay muchas cosas por hacer, incluso también en términos de nosotros, a pesar de que no somos tan, digamos, tan nuevos, hablando de la sociedad, el año 30 cumple un cuarto de siglo y todo, teniendo en cuenta, de alguna forma también, estamos de alguna forma también empezando a ser un poco referente porque no, 25 años no se cumplen todos los días, todo ese tema, y nos hemos mantenido. En algunos casos también tú te das cuenta, y no es un tema nuestro, en otros países se ha dado, se hacen agremiaciones, duran 3 4 5 años, se acaban, y esta, digamos, ha sobrevivido. Entonces, yo ya digo, ya tenemos una justificación hasta de tiempo, de decir, venga, empecemos a mirar, pero hay otros elementos y otros aristas. Una de las aristas que yo he visto que podemos utilizar es federarnos, federarnos, entre otras cosas, porque si el tema es de número y queremos ser más representativos, a diferencia de nosotros del colegio, que eso siempre ha sido muy claro, nosotros no estamos limitados a que sean solo profesionales archivistas. Lo que nos limita un poco, pero con pasión, es que sean del sector archivístico. Esa es la limitante, pero ese sector es bastante amplio. Y otro tema que no se ha manejado, pero es un tabú, que yo no lo he mencionado acá y lo voy a mencionar por primera vez. A pesar de que en el caso de la sociedad, los estatutos permiten la afiliación de instituciones, de entidades prestadoras, de empresas, nunca en algunos sí sé que se han solicitado entidades, pero siempre se ha manejado con tabú, ¿sí? ¿Qué pasa si esta empresa entra? ¿Qué pasa? No vemos el tema como un tema de sector. Claro, tenemos muchos casos en que pudiera uno decir esta vaina
se nos puede voltear, se nos puede poner mal, pero ni siquiera lo hemos probado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que romper eso. Y esto quiero hacer alusión justamente a los norteamericanos. Ellos tienen su agremiación en términos de los gestores documentales que no se limita a las personas, porque tú ves que hay empresas muy fuertes ahí participando, empresas como Iron Mountain y otros que hacen su participación, lo mismo en la Sociedad de Archivistas de América, pero allá no se ve esa satanización, si lo quieres, en ese término que es muy nuestro, de que las empresas estén participando. Creo que por el contrario, ese también es un espacio que no se ha logrado ganar, pero creo que es más un tabú, porque uno dice, no, es que tal empresa quiere, no, es que se quieran aprovechar, es que quieren, o sea, ya estamos tan predispuestos, pero tampoco tenemos una muestra, una validación de que efectivamente vino una empresa aquí y la embarró, ¿no? Y creo que también ese sería un tema que nos ayudaría mucho a fortalecer, porque ya hagamos una vinculación como empresa implica también hacer un tipo de afiliación diferente que también implicará que sus recursos sean diferentes, que también empieza a dar un fortalecimiento. Y hay un espacio que se debe buscar en ese sentido. Y me parece que ahí tenemos que empezar a mirar la cosa diferente, indistintamente todas las situaciones que pasan y que pasarán, porque esto no podemos tampoco evitar, pero tampoco podemos ser excluyentes en eso. Bueno, que has tocado temas de otras preguntas que te tengo, digamos Mm. que para resumir esta pregunta con relación a cómo funcionan las agremiaciones, definitivamente es a partir de la voluntad de un grupo de personas que quieren representar y que esto funcione, ¿cierto? Que no Sí, sea solamente, digamos, ejercer mi profesión trabajando para una institución, empresa o ser asesor o consultor o ser profesor investigador, sino también un trabajo voluntario ad honorem que conlleve a ofrecer unos beneficios para el sector, para el gremio. Y digamos que en el caso de Colombia, lo que tú decías, a la Sociedad Colombiana de Archivistas, que es la que presides, y que va a cumplir 25 años el próximo año. Y tenemos también otras asociaciones más pequeñas que vienen desde las escuelas. A la vez, la ALA, que es la Asociación Latinoamericana de Archivos, digamos que también hacemos parte a través de la sociedad colombiana, estamos, digamos que afiliados a la representados. y la ALA está afiliada o bueno, digamos que hace parte del Consejo Internacional de Archivos en Español, pero que se reconoce como el ICA por sus siglas Ujú. en inglés. Y bueno, y ahí tenemos unos, digamos que unos trabajos. Y mencionaste como algunas asociaciones de otros países que también hacen parte como de esos grupos. Entonces, como que hay toda una red de instancias, ¿cierto? Que estamos conectados y eso es muy bueno para uno como archivista saber que es que no estamos solos, no solamente estudio y salgo a trabajar, sino que es que realmente hay personas del sector que están trabajando por muchas de nuestros intereses y de los archivos, no solamente de los profesionales, sino también de los archivos, que eso es un punto también como importante a tocar allí, y que yo pueda ser parte de eso, pero ahorita más adelante vamos a hablar de cómo podemos hacer Ok. parte. Y Creo pasemos a que, una siguiente pregunta, y es, por ejemplo, aunque ya has ido como mencionando algunas cosas, ¿cuáles son esos beneficios que tiene, que digamos que tú puedes identificar de participar en estos espacios de agremiación, tanto en Colombia como en estos otros espacios que funcionan a nivel, pues ya, o continental o bueno, mundial? listo. Digamos, habría varios, pero voy a mencionar los que pueden ser más tangibles, porque hay varios. Entonces, el primero, digamos, ya mencionamos algo, el tema del reconocimiento, el tema de hacer, de decir, venga, yo ya no estoy solo, ¿sí? Que no entiendo por qué los propios profesionales no entienden que una agremiación es un espacio donde pueden pronunciarse ya no solos, sino acompañados. Hacen un eco, es como unirse a hacer el mismo grito, va a sonar más duro, es más retundante. Ese es, digamos, pero nosotros somos muy prejuiciosos en el sentido de que primero estamos pensando en qué beneficio tengo para yo meterme allá. Si nunca se piensa en que de entrada, si usted está allá, va a tener beneficios, más allá de esto. Un ejercicio interesante en términos de los beneficios propios, los gremios deberían buscar y deben hacerlo y lo hacen, estar revisando en qué punto nos estamos quedando y a dónde tenemos que empezar a profundizar. No es solamente un tema de las escuelas, porque las escuelas también tienen unos lineamientos que plantean. Aquí lo estamos haciendo, las escuelas lo plantean desde lo académico y desde, digamos, desde el ámbito, pero los gremios lo plantean desde las realidades, es decir, desde la experiencia, no desde la experticia,
Y nosotros como gremios deberíamos tener la posibilidad de validar una serie de ejercicios que dentro del ámbito de investigación y todo se presentan y nosotros sí podemos verlos directamente, por ejemplo, con nuestros profesionales. Venga, dígame usted cómo ha aplicado esto, dígame usted cómo ha hecho, y tener un acercamiento que implica, por ejemplo, que te había mencionado el tema de los observatorios. Validemos esto que la teoría está diciendo, que las escuelas están indicando, que la formación de docente o de investigación está planteando, y nosotros sí decir, venga, ¿cómo le pasa a usted? Otro elemento es el acompañamiento desde la experiencia, cómo acompañamos la experticia, es decir, desde las escuelas en proyectos de investigación. Usted necesita hacer esto, yo le tengo la cobertura, la red, porque deberíamos ser eso, una red. Venga, ve, ¿quiere probar esto? Pruébelo en este grupo de profesionales. Entonces tenemos, digamos, estos. Y un tercer elemento que no quiere ser, digamos, sustitutivo ni mucho menos, sino es fortalecimiento, por ejemplo, en líneas de capacitación que sean mucho más explícitas en términos específicos. O sea, yo sé que soy profesional en una línea, pero por ejemplo, un PMO, ¿sí? Yo quiero ser auditor en cierta norma, quiero ese tipo de formaciones que te dan unos perfilamientos particulares para ciertos ejercicios que desde la escuela, desde la universidad, de pronto no se plantean o se plantean ya como extensión. Esa extensión de alguna forma también la puede cubrir un tema gremial. Lo que pasa es que nos quedamos cortos no por no quererlo ni por no poderlo hacer, sino por la capacidad un poco de logística que implica recursos. Porque también hay un valor agregado en las agremiaciones. Quienes hacen parte, y debería ser, digamos, un elemento clave, se supone que si son los profesionales, la materia prima son ellos. Yo decía, venga, usted necesita un perfil de esto, a nosotros deberíamos ser colaboradores en términos de estoy buscando tal perfil, venga, ¿cómo lo quiere? Hay estos perfiles sin entrar a las personas. ¿Le interesan? Sí. O sea, deberíamos ser un poquito como una oficina de consultoría en términos de qué perfil necesita. Y lo mismo, así como en ciertos elementos, venga, quiero desde el Estado, desde una instancia, consultarlos a ustedes, también desde esa instancia, venga, ustedes como institución, como ente idóneo, como grupo de profesionales idóneos, necesito que me generen este conocimiento o me den una opinión en el respecto o me generen una situación o incluso me arbitren en un elemento dado, ¿me entiendes? Ese tipo, me hagan un peritaje, todo ese tipo de temas están dados justamente, pero los profesionales no se ven en esa instancia y a veces uno ve que están ahí nadando solos. Este es un tema así. Estamos todos navegando para un lado, pero cada uno solo va pasando un tronquito y no, nosotros no, yo voy solo, yo voy solo. Me hace acordar de un tema que hace Ramón Alves, que es chévere. No sé si has escuchado la historia del archivista torero, ¿sí? No. Es el toro que todo el mundo en la barrera y está el archivista y dice, a mí no me acompañen, yo me enfrento solo al toro. Y ahí, entonces el archista torero. Y una condición de nuestra profesión es que ya, y eso sí lo hemos logrado superar, es nosotros no podemos trabajar solos, somos una profesión transversal, y multidisciplinar. Nosotros llegamos normalmente, el ideal de un archivista no es estar con archivistas, hermano. El ideal de un archivista es que esté calificando allá con un grupo de gente diciéndole, mire, esto es por acá, y le van a llamar a usted a hacer. En mi ejercicio profesional, los ejercicios, digamos, a los que le pego más y digamos que tienen un valor agregado más allá del económico, es cuando, por ejemplo, tengo que trabajar con abogados, con ingenieros, con todo ese tema, porque ellos necesitan de mí y me están sacando. ¿Cómo es que hace? Porque yo esto no lo sé, usted lo sabe, respondamos en esto. Esos ejercicios me han resultado. Y no, eso no nos vemos, nosotros nos vemos pues, una expresión viendo haciendo tablas y haciendo todos en, ¿cómo se llama? Instrumentados y nuestro ejercicio va más allá de la instrumentalización, que incluso ahora con todas estas nuevas tecnologías va a replantear un poco que debemos soltar la instrumentalización y sí pensar en estructura, en estrategia. Si manejamos información, deberíamos manejar ese valor informativo como parte de la estrategia, pero no lo alcanzamos a ver. No sé si es un tema de cultura propia, de identidad cultural o de formación. Hay varios factores que querían difícil, pero los frentes de hacer hay muchos y importantes. Y referentes también tenemos muchos, desafortunadamente son referentes incluso de otras partes y mucho más de otras latitudes incluso, pero ha sido como difícil, no sé, esa versión a hacer grupo de nuestra parte de los artistas, porque
que uno sí ve que otras profesiones lo logran hacer, aunque por número ya deberíamos ser mucho más, ya como te expliqué ahorita con las tarjetas y todo. Ahí hay un tema por hacer, pero pues bueno, no he encontrado la receta ni las personas que han estado previamente, que cuando uno está aquí, reconoce realmente el esfuerzo que están las personas que se paran acá. Esos son los toreros, esos sí se le han enfrentado al toro y se han pegado también sus arrastradas y todo. Y allá la gente desde la barrera dice, no, pero es tan fácil, córrase para un lado, pues claro, la barrera usted lo ve fantástico, pero párese en el frente al toro a ver usted cómo hace. Y Es ese como es el tema. con la paternidad y la maternidad, que uno puede criticar mucho a Exacto. los papás porque no hicieron con uno, porque le crearon un trauma, porque no sé qué, y cuando uno es mamá o papá, se da cuenta que antes hicieron mucho con los elementos que tenían en esa época. Sí, señor, Entonces, tal cual. realmente yo creo que una de las cosas también, John, importante y que, por ejemplo, yo trato de hacerlo, porque yo no soy de las que solo critica, a mí me gusta Ujú. hacer. Y es que, por ejemplo, desde la academia, yo casi siempre he acompañado los cursos de fundamentos de archivística y en la última unidad incluyo un tema de agremiación. Así no esté incluso pues en el programa y todo esto, para mí es muy importante decirle a los estudiantes desde un primer semestre, existe la agremiación, usted puede hacer parte de ella. De hecho, como estudiantes cuando están más avanzaditos hay algunas asociaciones que los reciben en condición de estudiantes para que se vayan, digamos que conociendo con las personas que ya llevan más años y que vayan estableciendo esas redes de contactos y redes profesionales que es tan importante para que puedan estar, digamos que, en buenas condiciones. Profesionales cuando se gradúen o de hecho pues mientras están estudiando. Entonces yo creo que una de las cosas también que hay que pensar es que las agremiaciones participen en espacios de los estudiantes, porque ellos van a ser los futuros profesionales que pueden hacer parte de esas agremiaciones. Entonces, si uno desde, digamos que desde chiquito, en el sentido de desde que está Mm. estudiando, no le mencionan para nada que existen agremiaciones, pues uno sale, se ocupa inmediatamente porque archivistas necesitan todo el tiempo. Se va detrás de una oficina, detrás de un computador y con un archivo y ya se pierde en ese mundo. Entonces yo creo que es Tienes muy toda la razón. importante como desde que están en esa Tienes, etapa. tienes toda la razón y me hiciste acordar de cómo fue que yo llegué a la profesión. Alguien vino y me hizo, me motivó. Ese Eso. tema de la motivación es un tema muy importante. Pero igual, no me quiero disculpar ni mucho menos, pero igual tenemos que tener manos para hacerlo. Entonces, habría gente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo te he hecho muchos ejemplos desde el ámbito en el que tú estás, porque digamos que de algunas cosas son muy beneficiosas. No sé por qué aquí en Colombia está mal visto o hay una versión a que el voluntariado es como si usted estuviera pues desempleado, que no hay nada, y tú ves que en otras latitudes el voluntariado tiene unos valores tan Súper, importantes y tan sí. significativos, ¿no? Entonces, no, el man está jodido porque está en un voluntariado cuando ya no, venga, y es representativo, le vale, se le valida, por ejemplo, como labor profesional y laboral, pero no, aquí de pronto pensar en un voluntariado es, no, casi como un castigo, ¿entiendes? Como cuando a uno en el colegio le dicen, de castigo le pongo a leer tal libro. Entonces me decían, no, Ya lo asocia dañaron, eso con eso. mentalmente nos lo dañaron. Entonces sí, en eso tienes toda la razón, habría que hacer un tema de acercamiento y sí es una tarea que indistintamente de que no surja desde las propias escuelas ni de las sí debería haber una actitud más de las gremios y acercarse y decir, venga, déjeme este espacio. En eso sí te lo reconozco y te lo he dado porque sí me has dado una o también las que sean en ese sentido y sí siento que es un tema que es muy necesario en ese aspecto. Por- Y son espacios que no son difíciles de lograr y que pueden generar unos réditos muy importantes en ese aspecto, porque sí, tienes razón. Si yo desde el principio cojo a los chiquitos y ya los formo en eso, pues ya no tengo que contarle otra historia y tratar de, ¿será es- que sí? ¿Será que no? No, ya viene con ese chip ya un poco más sencillo. Y dices, ah, sí, yo ya entiendo para qué es esta vaina y ya, como que no tengo que y pelear con el sobre, hecho de que se ensucie. Sí, y sobre todo porque digamos que en la época de estudiantes tienen un poquito más de tiempo, entonces leen, les gusta participar en todo ese tipo de cosas, entonces bueno, es un muy buen, digamos que un muy buen espacio para hacerlo. Yo justamente cuando estaba de estudiante vi por primera vez por allá que la agremiación de mi escuela fue a dar una charla a los que pronto iban a egresar, Ok. aunque yo considero que eso debe ser desde los primeros semestres a los que pronto iban a ingresar, como bueno, ustedes se van a graduar y tenemos esta posibilidad. De hecho, hace parte
a veces, dependiendo del presidente de la junta directiva que esté de paso, cuando se van a graduar de la escuela, que es la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, se les otorga la vinculación automática a la asociación como un regalo de grado. Obviamente para quien la quiera tomar, pues se le dice, aquí está el formulario, si usted la quiere tomar, usted es bienvenido y pues de Luego alguna llega, manera, claro, ya lo conecta digamos que lo compromete a eso. Y algo importante también, John, y que lo decíamos en otra entrevista, es que no todo el mundo tiene ese espíritu de colaborar, ni todo el mundo tiene el espíritu de yo quiero trabajar, yo quiero hacer redes, hay personas que no les gusta y está bien. Por ejemplo, en el caso mío, que a mí sí me gusta, yo tengo ese espíritu, cuando yo escuchaba a los de la agremiación hablando, yo dije, yo quiero estar ahí. Porque como que eso o sea, de una vez eso se conecta me con transmite, sí, una, claro. sí, un tema de vocación que yo tengo y yo sé que hay muchas personas en los archivos que no saben que probablemente existen este tipo de espacios, pero que tienen toda, digamos que tiene esa chispa ahí y solamente necesita ser encendida por alguien que les cuente. Bueno, y ya para pasar a otra cosa que igual ya los has ido mencionando, pero como dejémoslos más evidentes en cuanto a los retos y desafíos, que yo sé que son muchos, ¿cómo has surfeado esos retos y desafíos que se han presentado con relación a las agremiaciones o a la agremiación o a tu ejercicio gremial? Bien. Hay dos aspectos y en esto entra un tema que uno no puede burlar la vocación con el interés. Entonces aquí hay un juego, nuestra profesión, particularmente la archivística, yo te lo mencionaba en otro momento cuando se hizo el tema de la ley, porque tiene un beneficio social. Nosotros somos unos guardianes. En algún momento a alguien se lo escuché, somos, no sé a quién, pero es muy bonito, somos guardianes de la memoria. Y ese elemento de ser guardián le involucra a usted unos elementos incluso éticos muy importantes. En otro momento yo hablaba incluso con un amigo tuyo cuando me entrevistaba, le decía, el hecho de que yo pueda, y voy a ser bien irónico con lo que te voy a decir, correr las líneas éticas unos pedacitos rompe el tema. ¿Sí? Si yo estoy en un archivo, tengo acceso a una información y llega una amiguiza ya, venga, déjeme ver este archivo, déjeme ver esta carpeta. No dice, no, pues una carpeta, pero ya eso es como cuando la persona es capaz de quedarse con 100 pesos o con 100 Ujú. mil o con $100.000, con $1.000.000. Ya el tamaño no importa porque si es capaz de Sí. quedarse con un peso, es capaz de quedarse con todo. Y a veces incluso yo hago ese planteamiento a los estudiantes como para que a ver si llegan. Entonces, viene un tema que desde el punto de vista ético plantea el ejercicio de, bueno, qué tanto quiero. Y en nuestra condición, digamos, de país, y muchas veces hay personas que no son desinteresadas en el natural, siempre van a mantener algún tipo de interés. Entonces, ahí hay un juego ético bien fuerte. Y en nuestra particularidad es que es muy frágil. Somos, digamos, no por personas, sino por lo que manejamos, la información es frágil, o sea, fácil de hablar, etc. Y eso, digamos, busca justamente que fortalezcamos, que entendamos que si estamos haciendo educación es justamente para fortalecer el tema y eso, digamos, también debería ser un tema, como así como tú dices, bueno, yo los introduzco en el tema de las agremiaciones, el concepto ético de nuestra formación debe llevarnos también a que nos fortalezcamos desde lo ético, que nuestro posicionamiento sea claro y que no sea interesado, ¿sí? Yo te decía el otro día, me toca hablar con los políticos, pero pues yo sé qué implica eso, o sea, con todo el cuidado y tal, pero aquí también lo que yo le decía alguna vez a un amigo, o sea, no se trata de que sea de izquierda o derecha, se trata de que la persona que nos vaya a respaldar tenga claro qué es en lo que nos va a respaldar y que seamos nosotros los que, digamos, planteemos los marcos con los que vamos a mover en ese respaldo. Porque, pues en esto surge como cualquier ley. Entra una propuesta y lo que sale de pronto nos puede hacer es hasta llorar. Entonces es un tema peligroso, que incluso me hiciste acordar de un tema que también va en lo gremial. Y te lo voy a plantear así porque con tus ideas de pronto algo surge. Tenemos una discusión muy fuerte a partir de la ley general, de la ley de los archivistas y es la transicionalidad, que en alguna forma está perdida, pero yo sí reconozco que existen varios profesionales y personas del sector que no son archivistas, que llevan mucho tiempo trabajando, que son muy buenos profesionales o personas en su labor
y que sí merecen que se les haga un ejercicio para que puedan normalizar su tema. ¿Hay algún proyecto, un tema por ahí que se está mirando para hacer un ejercicio de profesionalización, así se llama acá? Pero, por ejemplo, para que lo tengas presente, hay una norma en el ámbito de la bibliotecología que sí permite que quienes se formen en la maestría o en un posgrado puedan aspirar a tener la tarjeta profesional de bibliotecólogos. Pues si se puede en la bibliotecología que tiene unos parámetros tan acertados como los puede tener nuestro, pues en la archivística también. Claro, ahí hay una decisión de tipo legal y eso se podría trabajar. Lo que pasa es que sí, tenemos que hacerlo con todo el cuidado y todo, eso es una cirugía completa, porque el que la sepa coger y no la dañe, nos la puede dañar muy mal y nos puede meter en un gran problema en el ejercicio. Pero son salidas. Entonces, los gremios también estarían llamados justamente a buscar cómo hacer esto y cómo mirar. En eso también te lo digo, digamos, gremialmente nos falta posicionarnos y también plantear, venga, tenemos esta propuesta de ley, tenemos esta propuesta de normalización, tenemos este tipo de, que debería ser, pero nosotros estamos, digamos, tenemos una versión tan fuerte contra lo que es la política, porque miramos al político y no a la política. Ujú. Y ahí sí tenemos, pero los gremios también están llamados a hacer ese tipo de ejercicios y ese pronunciamiento también del ejercicio. Ahí buscamos, digamos, el fortalecimiento, que ahí tendríamos que buscar también un respaldo un poco más fuerte. Decir, por ejemplo, venga, los del Catay, venga a la respáldenos en esta iniciativa y tal, que no solamente para esto y estos países. Pasa un poco con el tema de la ley de transparencia, que en muchos países en Latinoamérica no los hay, que también arrastra el tema del modelo de gestión documental, pero que, que uno sabe que si quiere tener una buena ley de transparencia necesita tener un modelo de gestión documental. Lo mismo pasaría en los ejercicios, digamos, pues necesitamos esto, entonces vayámonos con Sí, este tema. Ya para cerrar, mirando un poquito este tema de las brechas, cuando tú me hablas de Ica, que yo siempre siento que Ica está muy lejos. Entonces, un camino que queríamos recordar y ya estamos trabajando en él es, yo le solicité muy amablemente antes de otros temas a ALA y al Consejo Directivo de ALA, que permitiera a través porque ALA sí tiene asiento allá en el ICA, pero que no nos diera tratamiento de grupos, sino directamente que nos permitiera trabajar en el foro de asociaciones, pero como invitado, digamos, un invitado especial a ese foro a través de ALA, como una representación de ALA en el tema, entendiendo todo este tema económico. Pues era una salida, porque sea la oportunidad para decirte, pues ellos como gremio, ALA también como gremio, todos necesitan subvencionarse, sobrevivir. O sea, no es un tema solamente de un grupo pequeño y grande, los grandes también. Lo que pasa es que en un grupo grande, como la distribución de ese riesgo puede ser menor. Pero en algún momento la posibilidad también pasa por el hecho de que costearse el tema debe ser, digamos, resulta oneroso, resulta fuerte, y más en unas economías como la nuestra que no permite que uno tenga, digamos, Sin embargo, también nos hemos mal acostumbrado. Yo sí considero que la gente no tiene en mente que contribuir en un tema de asociación, de agremiación, es una forma también de retrovertir, digamos, su ejercicio, su beneficio profesional y ese pensamiento contrario a que si no tengo beneficio no aporto, no podría ser. Teníamos que reportar, aportemos, como en otros para pensamientos, demos para recibir. Sí, esa es entonces, ese es un poco el tema de pensar en dar para recibir y de seguro el tema se mejoraría. Por ahí porque quería cerrar eso que se me ha olvidado comentarte, sí que sí queremos, digamos, pues, ya que no tenemos como la capacidad, porque nosotros podemos reunirnos allá en el Gatá y tal, sale muy oneroso, entonces por lo menos que tengamos alguna representación y empecemos a tener alguna voz desde Latinoamérica, incluso desde un elemento institucional que nos lo permite una instancia como ALA. Individualmente hubiera sido muy difícil total, ese tema. total. Y retrovertiendo eso acá, lo mismo, venga, tratemos de mirar a ver qué tema. Pero parte del ejercicio también está, hay un tema que me gustó cuando que me mencionaste, el tema de estar allí, de las plazas, hay temas que no hemos aprovechado. También el de vincular las membresías, digamos, sin costo para los iniciados, también es un tema que resulta ser muy interesante y que también se puede manejar. Uno pudiera, O un porcentaje del claro, 50% de yo, descuento, bueno, en ese tema, ALA creó una nueva categoría, yo no te lo había mencionado, pero es importante la categoría E, que es como para los estudiantes recién egresados. Esa tiene un costo como que de $30.
que incluso me parece que ya es algo, bueno, no es $30, no es, es poco, es mucho, depende Depende de qué país esté y depende de dónde qué esté precios parado. tenga, sí. Exactamente. Pero incluso ahorita me viene a la cabeza ese, si nosotros como asociación tenemos esa misma categoría y tal, y podemos hacer algún tema en relación como lo hicimos con los asociados que estaban en ese categoría B puede resultar pagando un precio menor, digamos de que $20 o $15, pero sigue siendo un ahorro y ya algo mucho más plausible y beneficioso. Por ejemplo, Ala ha hecho un tema muy bien en mercadeo porque ha aprovechado la infraestructura de las personas que hay ahí. Ala dice, hago cursos, ¿listo? No sé cómo es la condición interna para los cursos, pero en general son todos ad honorem, pero pues son ad honorem con personajes que pues tú misma dices, ahí, por ejemplo, van a hacer un curso a José Luis Muna, yo quiero ir, yo, cualquiera dice, Claro. no, yo quiero estar ahí. Y uno dice, no, pues quien pase al tablero allá ese, no, me siento grato. Pero un curso de ellos teóricamente puede valer $20, $30, ahorita que estamos hablando de lo mismo. Pero un beneficio que sí es expreso para ellos, que es una motivación, es afíliese y usted no tiene costo durante los 10 o 15 o 20 cursos que se hagan al año. Pero es que ellos ya tienen la línea base, ¿sí? ¿Me entiendes? Nosotros como agremiación en la sociedad e incluso en otras no tendríamos la capacidad de decir, venga, ingrese, porque siempre estamos en la expectativa, si abrimos un curso, ¿cuánta gente va a llegar? ¿Cuánta podemos subsidiar? Que sí, sí, siempre hemos pensado en subsidiar, pero incluso en algunos temas el impulso se pierde, porque si no logramos la línea base, no podemos abrir el curso. Entonces, es un O tema. logramos recoger dinero para pagar los gastos fijos de este mes del contador, del revisor fiscal, de si Y se tenemos oficina acabó, de ¿sí me servicios entiendes? públicos. Exacto. Sí hay un reto, pero sí lo que tú me dijiste en el momento pasado, si hubiera una mayor participación, por supuesto que eso se equilibraría. Sin embargo, entendiendo incluso que, digamos, más allá de eso, la propia agremiación necesitaría buscar otros recursos, pero se tendría una posibilidad mucho mejor de desarrollarse. Yo, otra idea que le doy, que yo la tuve cuando era presidente de ASEIBI y digamos que en conversaciones con Ignacio Pinayú, que era el presidente en ese entonces de la sociedad, y con Francisco Cerrato del colegio, bueno, estábamos pensando en muchas cosas y una de ellas también puede ser como que, por ejemplo, yo en estos momentos estoy asociada con la sociedad y con ASEIBI y a cada una le pagué su respectiva membresía, pero sería muy bueno que hubieran alianzas estratégicas entre las asociaciones, de tal modo que eso baje el costo para uno, pero uno quede afiliado a las dos, porque eso motiva más, porque a veces hay Claro. personas, bueno, digamos que yo este año tuve la posibilidad de pagar las dos, pero Mm, puede que en un momento me toque tomar la decisión cuál de las dos voy a pagar, ¿cierto? Y en claro, cuál de las sí. dos voy a estar. Es un Entonces, reto, sí, es un que uno reto, pueda exactamente. proporcionalmente como a contribuir a las dos, estar en las dos y bueno, eso significa que puedo, Ujú. sí. Ahí tú te voy a responder parte de eso porque yo también, digamos, lo he pensado así. Ese sería el primer paso para llegar al otro paso, que es la federalización. Ujú, ¿Sí me exacto. entiendes? Entonces, Esa es la prueba para eso ver es si que sí sí, nos funciona toca ir la... llevando. Cuando ya logremos eso, ya podemos pensar y sentarnos, bueno, sentémonos y hagamos y federémonos y manejemos esto mejor. Claro, no podemos evitar, los problemas son inevitables, pero si desde el principio vamos a decir que porque van a haber problemas no lo vamos a hacer, pues no hicimos nada, tenemos que intentarlo. Pero esa idea que tú me dices es fantástica y es, para mí, es como el primer paso para empezar a pensar en fortalecer el gremio a nivel de decir, venga, ya, cambiemos nuestra condición, no podemos seguir así, hagamos una federación bien chévere y fortalezcamos el tema. Bueno, y hablando de esas cosas que pueden pasar, justamente en términos de prospectiva, ¿cómo ves tú ya con todo lo que, la experiencia que has tenido del pasado, ahorita el presente, cómo ves el futuro de las agremiaciones archivísticas, no solo en Colombia, o sea, en general? Bueno, tenemos un reto importante en ella y es en, digamos, en la identidad, es decir, si bien es cierto, por lo menos ya hemos logrado sentirnos satisfechos con la palabra archivista, hubo unos años, en los años 90, que le querían cambiar el nombre a todo y desaparecer la palabra archivista. La experiencia nos dijo que no y hoy por hoy, digamos, los que han mantenido su apellido de archivistas se siguen, se sostienen, ya, digamos que ya ella ha construido su propio valor. El reto desde esa perspectiva es entender que archivista no es solamente mirar el tema como lo hemos visto con los documentos y todo. Es decir, no podemos seguir mirando ni de lado ni hacia el pasado, entendiendo que hace parte, o sea, eso no es que nos vamos, sino que estamos descargando, pero
involucrarnos mucho en el futuro. Muchos de nosotros se van a ver expuestos si seguimos en ese elemento tan lineal y tan tradicional a las nuevas tecnologías, y estoy hablando particularmente de la IA, porque hay varias acciones y actividades que son ya más que profesionales, tienen una tendencia a ser muy operativas y pueden ser sustitutivas de nuestro ejercicio. Entonces, Ujú. ahí estaríamos perdiendo no solamente en espacio, sino en acción. Entonces, ¿qué nos corresponde? Mirar más allá, prepararnos, promover la preparación, abrir espacios e incluso aquí digamos que no hemos, alguna vez se hizo un ejercicio, no salió tan bien, pero salimos bien librados. Pero yo creería, por ejemplo, que son las agremiaciones, las llamadas, por ejemplo, a poder tener la capacidad de decir, venga, hay una institución multinacional que va a poner recursos para hacer ciertos temas. Ahí es donde nosotros pudiéramos participar bastante bien, promoviendo investigación, promoviendo brechas, cerrando, haciendo cosas bien importantes que en otras latitudes las hacen. Y se vuelve también un tema interesante en términos de tener una forma de equilibrar las finanzas y ponerla a trabajar en su capacidad profesional. Venga, yo tengo tres, cuatro, cinco profesionales en esto, tengo esto, venga, necesito hacer esta investigación, venga, tal. Y estamos haciendo algo que promueve, que está, digamos, está siendo, digamos, subvencionado, está generando ingresos, recursos, pero también a su vez está retrovertiendo en un resultado que muy probablemente va a beneficiar no solamente al sector, sino a una sociedad. Pero a veces nos queda muy difícil leer eso. Y a nosotros como gremio nos queda más difícil presentar, no, ustedes son un gremio, ¿cuántos? Por ejemplo, al principio en la página nuestra aparecían como 900. Entonces, no, ustedes están sobrados del hotel. No, es que son 900 durante 25 años. No son todos, cuando yo les decía la realidad nuestra, No son los activos, la, sí. la realidad nuestra son de 50 60 personas, pero es complicado y eso es una balanza. Eso uno mira y eso parece un electrocardiograma. Entonces uno dice, no. Entonces, sí, yo, por ejemplo, yo soñaría con tener al menos 100. Yo decía, si tenemos 100 ya se siente, pero no logro. Y te aseguro que si no tenemos 100 por lo menos tenemos 200 detractores. Te voy a poner un ejemplo que con este quiero cerrarte y te va a dar risa, pero es buenísimo. Imagínate que con el ejercicio legal que tenemos con el colegio de designar al delegado que tiene que participar en el Consejo Territorial de Archivos, en este momento son 40, ya se hizo. Eso es un tema que quería ahí como para cerrar. Es la primera vez que se logra que esta definición se haga y se dé para todas las instancias. En este momento tenemos 40, 32 departamentos, 8 distritos, se nombraron a todos. Pero lo irónico para mí es esos 40 todos son profesionales, tienen su tarjeta y son colegiados. Creo que ninguno es asociado del colegio. Pero lo más triste es que ninguno, sin lugar ninguno pertenece a la sociedad. Entonces uno dice, "Mira, qué ironía, ¿sí me entiendes? Nosotros elegimos una cantidad de gente que ni siquiera ellos mismos participan. Si eso es así para un ejercicio que tiene, digamos, una connotación, por más anual que sea y todo, yo les he dicho a las personas, el hecho de que sean anuales no significa que no tienen un rédito. Claro, el rédito profesional tiene que valorarlo usted muy bien, pero ni siquiera son asociados. Y si eso es así en ese ejercicio, imagínate la gente que hay por fuera y cuando vienen de detractores uno dice, no, hermano, ay, sí, entonces uno dice, lo desestimulan a uno muchísimo, porque dice, no hacen, no apoyan, no están acá, pero cuando quieren caer, nos caen de una, es que eso es de inmediato, o sea, es el batatazo, que porque la sociedad, que porque tal. Yo decía, no, digamos, de alguna forma me parece la mejor palabra para no ser, digamos, grosero, me parece muy injusto, Sí. porque yo lo que les invito es, venga, venga, participe, hágase parte. Y ese es con el tema que quisiera que eso tiene que tener, cambiar. En los ejercicios cuando se inician promedio 6 7 8 pongámosle 10 personas, terminan a gatas 3 o 4. Y es a gatas y tremendo. Entonces, ese tema tiene justamente que cambiar porque no puede ser, además también resulta un poco desgastante incluso para uno, que yo te lo digo porque a veces uno, yo no me gusta exponerme tanto, otra vez un día hablando entre nosotros así como tú y yo, nos reunimos y hermano, ya no más, ya no nos reunamos más, la gente debe estar fastidiada, siempre nos reunimos lo mismo, pero lo más triste de todo es que cuando uno pone a que otras personas reúnan, no lo hace. Entonces pasan espacios, ya pasó un año, no nos hemos reunido, nadie se reúne. Pues bueno, toca reunirnos porque pues queremos hacerlo, además que nos gusta pero el tema es ese, o sea, no encontramos
como en el tema de las industrias que están buscando su cambio generacional, no encontramos los reemplazos. No veo ese entusiasmo. Por ejemplo, yo, bueno, yo chévere, Comprendo. el otro día que yo dije chévere que Nelly estuviera en la presidencia, pero pues la dificultad que tenemos Sí. digamos, física es un problema y pues sí se necesita en ciertos momentos que esté acá. Pero desafortunadamente no hay dos Nellis, ni medianita, ni una Nelly chiquita, ni una chiquitona, ni una medio, no. Entonces es complicado buscar el perfil y en esto parece un Mesías, ¿no? Venga, lo adoctrino a este, a ver si este por fin me Sí, suena. de pronto Pues uno sí. botando la palabra a ver si de pronto alguno se convierte. Y eso es ¿Sabes, otro. yo nosotros que hacíamos porque a mí me tocó una época muy dura y de hecho pues hay un video acá también publicado sobre la experiencia en Aceibi, porque me tocó justo antes de pandemia, menos mal, eso fue un punto a favor, pero me tocó una época difícil de muchas cosas, porque Aceibi existe hace mucho tiempo, desde la década de los 80, desde el 87 creo, pero tradicionalmente ha sido de bibliotecólogos, no de archivistas, y la Ujú. junta mía era la primera donde un archivista era la presidente. Entonces, digamos que tuvimos ciertos retos como por desarrollar allí, pero lo que tú decías, el trabajo en equipo es muy complicado, aunque yo conté con el mejor equipo que tuve porque yo las busqué antes y como que vamos a presentarnos como plancha y ya teníamos claro cuáles eran los roles. Y algo estratégico que hicimos es, nosotros vamos a estar aquí los 2 años del periodo porque sabemos lo desgastante que es, pero queremos darla toda y vamos a quedar sin energía. Entonces comenzamos, la mayoría éramos profes, y en la misma universidad, como a invitar a los estudiantes a que hicieran parte de los equipos de trabajo de cada uno de nosotros, para que ellos fueran aprendiendo cómo se manejaba la asociación. Incluso había un equipo que apoyaba a la secretaria con las actas, por ejemplo, había un equipo que apoyaba a la tesorera para que aprendiera cómo era el tema de el pago del fiscal, que funcionara la del fiscal, porque de hecho, como era es una institución como tal, funciona como una entidad sin ánimo de lucro, pero tiene todo para funcionar, entonces a los estudiantes les era muy llamativo, o de hecho pues a egresados que decían yo no me siento en la capacidad de ir a liderar o de estar en la junta directiva, pero quiero saber cómo funciona. Entonces era muy llamativo porque era como entender cómo funcionaba y nosotros como archivistas, eso es una habilidad que tenemos, poder entender, hacer un mapeo de la institución para saber qué documentos produce. Entonces, de alguna manera, digamos que los fuimos enamorando del cuento y cuando nosotros nos fuimos, habían personas que querían continuar con ese trabajo, entonces no fue difícil, no tuvimos que hacer una asamblea extraordinaria a ver a quién entregábamos la junta, no, porque digamos que ellos ya venían trabajando tras bambalinas y ya querían hacer parte de la junta directiva porque ya habían visto que no era una cosa tan difícil, es una cosa de ponerle pues amorcito y sacar el tiempo y decir, este 2 años yo me voy a programar para hacer unas reuniones una vez al mes mínimo, bueno, dependiendo de lo que digan los estatutos. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Yo creo que en retos hay muchos en cuanto a falta de agremiación, así sea como miembro solamente, en cuanto a falta de participación en las juntas directivas y quienes están, de las 8 que éramos, una de ellas como al mes dijo, esto no es para mí, yo me voy Voy. y bueno, encontramos un reemplazo rápidamente que no era oficial. Porque obviamente pues en Cámara de Comercio ya se había registrado la otra y Sí, eso sí. costaba y pues pagar plata por eso no valía la pena. Pero digamos que se pudo como lograr el objetivo, pero obviamente requiere que la persona que asuma esa responsabilidad sepa que eso que no puede decir a los 2 meses o a los 3 meses, ay, no, sabe que yo ya no quiero ser la secretaria, yo ya me voy. No, o sea, es un compromiso. Y los beneficios, pues indudablemente muchísimos por los aprendizajes que uno tiene allí, de hecho, de entender cómo Exactamente. funciona una organización. Yo hay cosas que por más experiencia que haya tenido en entidades, por ejemplo, a mí el tema del fiscal, del registro de las actas, bueno, de la contabilidad, digamos que hace detalle, sobre todo cuando es una entidad sin ánimo de lucro, los reportes que se tienen que hacer, no se llaman reportes, ahorita las declaraciones que se Sí, sí, tienen que sí. hacer dependiendo, bueno, si obtenemos recursos, una cantidad de cosas. Para mí todo eso, digamos que era nuevo porque yo nunca había estado en roles como de ese tipo, entonces es una gran posibilidad. Y ya como para ir cerrando, pensemos en qué recomendaciones le darías tú a colegas que quieran hacer parte de estos espacios. Bueno, voy a empezar por la parte chévere y es
habrá cosas que van a disfrutar. El reconocimiento es un tema importante, claro, si lo entienden que es así. Y no todo está en vano, hay oportunidades. Hay unas cosas que uno dice, venga, chévere, yo estoy representando a mi país. Muchas veces me siento único cuando, Mm, mire, viene tal persona de Colombia y no hay más personas. Eso es muy bonito. O sea, sí hay unos réditos importantes. Si lo podemos entender que es un rédito, es un beneficio, el reconocimiento de personas, de pronto que no, pero sí. Lo que tú mencionaste ahorita me parece clave. Hay un aprendizaje que no se da en términos universitarios, en el ámbito académico, sino es ese aprendizaje que te da, eso me lo dio una, vez una profesora de investigación, cuando tú estás con las personas que son los líderes de opinión, me decía, que en otras palabras son los líderes que manejan el conocimiento en esas líneas, son los expertos, pues usted está ganando porque usted está conociendo de primera mano la información de ellos, está viendo usted cómo es que, qué es lo que hace que ellos sean eso y usted de alguna forma se queda como en la parte y usted no lo lograría así los lea, así los mire en otro país, no hay como tener esa convivencia, eso no lo vas a lograr y eso sí es me parece un tema importantísimo que debería ser parte también de la motivación de otros, de, venga, hágase al gremio porque ahí están unas personas que le van a ayudar, que no tampoco sabemos explotar. A veces, bueno, a veces en un ejercicio un poco mal desarrollado, hay gente que siempre te llama a pedirte un favor, siempre, venga, ¿usted qué haría en esto? Entonces, a lo último, cuando uno ya está, que no está aquí, métase la mano en el bolsillo y váyase para la universidad y viva acá un curso. Pero en otros escenarios, el poder comparar, hacer unos análisis, fíjate, yo tengo alguna persona que consultar. Un ejemplo, y te lo voy a mencionar porque me pareció fantástico. Cuando yo un tiempo después anduve mucho tiempo con André Porto y estaba ubicando un experto y resulta que lo habíamos ubicado por allá en Australia. Él me dijo, venga, John, de aquí de Latinoamérica, algo de eso que usted está buscando, quién es bueno en eso. Y es más bueno o algo que acá. Dice. Entonces le dije, pues la verdad, si me lo pregunto honestamente, esta persona puede saber incluso un poco más, pero como aquí en Colombia, si no es de afuera, no lo reconoce. Entonces le digo, "Risa, mía, eso es lo que nos está perjudicando. Aquí nosotros no nos reconocemos. Él me hizo caer en cuenta de eso, me pasó un frío tremendo. Y si es verdad, nosotros estamos buscando al otro lado del mundo a una persona que probablemente en contexto la otra persona sabía más porque tenía todo el contexto y me decía, a veces nos pasa eso. Estamos visualizando la cosa para el otro lado porque acá no nos reconocemos y eso es un tema que los gremios sí deberían no solamente contribuir, sino expresarse en ese sentido. Aquí tenemos a los mejores con orgullo, como dicen otras escuelas. Usted quiere estar acá, no, si usted quiere estar en el Green Team, este es el Green Team. Venga, aquí es donde puede tener ese tipo de espacios. Entonces, creo que ese es un tema que hay que mirar, que hay que pelear en ese aspecto. Y para el último elemento que esto es, hay algo que tenemos que trabajar, y esto te lo digo también a ti en términos de tu iniciativa y eso, tenemos que romper la hegemonía de otras profesiones en los cargos de dirección de nuestra profesión. Ya estamos preparados, ya nos hemos formado, ya tenemos esto. No sé si que el paso que nos hace falta es buscar al político que nos colabore el tema en el tema ético que ya te he dicho, pero porque ¿qué más hacemos ya? ¿Qué más nos falta? Ya tenemos todos los elementos, ya tenemos la receta, ya tenemos todo el tema, entonces, ¿qué es lo que falta? Y lograr dar ese cambio que se requiere, porque pues ya es meritorio, mejor dicho, ya la condición no nos dice otra cosa, que además resulta más bien no, en el otro ejercicio contradictorio. Si ustedes tienen este perfil, muchas veces me lo dicen, entonces, ¿qué pasa? Le digo, no, pues son decisiones, es como decía, políticas. Creo que ese sería como el tercer elemento ahí para meternos en esa línea y buscar. Pero también yo lo he visto que es un tema de motivación. Yo a mis estudiantes les digo, bueno, yo necesito aquí que salgan los gerentes, que salgan los textos, que se vayan, que miren, porque a veces sí nos vemos como los profesionales donde yo quiero estar. Tú sabes aquí que, digamos, yo a veces hablo de los rolos y todo ese tema, que muchas veces me dicen que por qué yo no me siento rolo, te lo voy a contestar.
Lo que pasa es que a mí me formó mi papá es santandereano, era santandereano, y él me formó como él es. Entonces, nunca me sentí, claro, yo tengo mi acento, ciertas costumbres, pero incluso muchas personas a veces se sorprenden de que no tengo ciertos temas, sin tabúes, hablo muy claro, soy muy respetuoso, pero sin tanta cortapisa. Y aquí la gente del interior trata de ser muy, ay, sí, muy retortida. Entonces, parte de ese ejercicio es por eso, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso yo a veces me critico, yo critico mucho a los rolos, en el sentido que el ideal de un profesional rolo es su escritorio, una buena ventana, su teléfono al lado, el computador, y ya, y se pone a pensar en el país y yo resuelvo eso, pero como no conocen el país de afuera, sino conocen hasta donde sale, hasta el tablazo, ahí de aquí de Mm. Bogotá hasta el tablazo por donde levantan los aviones, pues nunca van a poder saber realmente cómo resolver las cosas porque no están metidos en la práctica, no salen y quieren tener todo el conocimiento desde la cómoda silla de su oficina. Y eso no es un tema. En ese tema, digamos, nos falta ser más territorialistas, es decir, más de campo, más de, ¿cómo se llama así? Sí, como cuando uno se va pues que dicen los españoles, nos vamos de marcha, nos toca salir y recorrer y arremangar las manguitas y conocer la gente. Y no, nosotros llegamos siempre por el prejuicio de que a mí me parece que lo mejor es esto. No le parezca, pregúntele a la persona qué es lo que es mejor acá, ¿sí? Porque su parecimiento puede ser incluso contradictorio contra un tema cultural, contra un tema religioso. Pregunte, ¿sí? Pregunta, y ese es un poco de ese miramiento, Rolo, de que quieren tener la razón, ¿sí? Culturalmente, y eso es muy perjudicial porque suponen todo. Yo supongo, no, ese dichito es muy harto para mí, no, no suponga nada, aquí tiene que usted empezar a hacer, para eso no suponga ni siquiera este tema, para eso trae el computador, trae un manual, el celular lo trae, léalo, revíselo, lo mismo, usted llega a una parte, no suponga nada, pregunte, que las personas le van a decir, no, no tiene ninguna razón para decirle mentiras. Entonces, ese tipo de cosas a veces por eso conmigo resultan muy contradictorias, porque yo, digamos, no soy el prototipo ni el estereotipo rolo, no me formé en otra distancia y eso también es un tema distintivo, pero llevándolo también a nuestro tema profesional, no podemos ser buenos profesionales si estamos pensando en una silla, en un escritorio, todo chévere, en un sueldo, un horario, porque aquí también son de 8 a 5 tal, es complicado. Y esos estereotipos son parte también del ejercicio de ver cómo lo logramos romper, que debería ser también las agremiaciones un espacio para romper esos estereotipos que te mencioné. Pues bueno, no sé qué otra cosa quieras que te Sí, no, responda y que me bueno, en desahogo. esas recomendaciones definitivamente invitarlos también a que hagan parte de las agremiaciones, en que si no les gustan las cosas como están, pues que hagan parte de las juntas El cambio, directivas y sí, cambien. Yo sí, eso siempre lo digo en un grupo de WhatsApp que tenemos cuando comienzan a criticar a la gente, a la sociedad, al colegio, a Pepito, a Fulanito, a Sutanito, siempre les digo, ¿y usted está allá en esos espacios haciendo algo para que eso cambie? ¿O cree que desde el grupo de WhatsApp eso va a tener algún efecto? Porque el grupo de WhatsApp es un grupo de WhatsApp. Ya, es- yo siempre vaya, envíe entonces la carta, la solicitud y participe, dése cuenta cómo es estar allá. Y pues nosotros que hemos vivido estar en las juntas directivas de asociaciones sabemos que no es fácil y que supongo que lo mismo pasa con los cargos políticos de presidencia, los gobernadores, los alcaldes, pues así los definimos en Colombia, que es muy fácil uno desde afuera decir, es que este no está haciendo nada, es que este está gastando la plata en no sé qué, es que este no sé qué, pero hay una cantidad de cosas que están pasando alrededor de esa persona que probablemente no le permitan hacer cosas que para uno desde afuera lo ve súper fácil y súper sencillo, ¿cierto? Y a veces incluso hasta amenazas de muerte y de por medio, dependiendo de la región del país donde esté. Y bueno, entonces, en fin, John, yo súper feliz que nos hayas contado un poco sobre las agremiaciones, cómo funcionan, los enlaces que nos quieras compartir los voy a dejar en la descripción de este video para las personas que quieran, digamos, que ampliar más información. Y también, pues, el otro año que cumple 25 años la asociación, que me imagino que van a ser, si hay presupuesto y si hay suficientes miembros, pues que sea también la oportunidad para que se vinculen y podamos celebrar juntos esto, porque es algo que otros países miran con mucha admiración y mucho respeto, y lo que tú dices, nosotros mismos a veces no nos reconocemos, conocemos. y hay cosas muy buenas pasando acá, bueno, allá en Colombia,
Y sobre todo que ahorita con las tecnologías que se desdibujan muchos límites de tiempo y espacio, hay muchas personas investigando, haciendo muchas cosas, generando muchas cosas, estando en el mismo país, o sea, sin necesidad de irse muy lejos. Entonces, bueno, que sea este canal también la oportunidad para que conozcamos todas las experiencias. Muchas gracias. No, a ti, Nayi, muchas gracias y te felicito. Es un espacio que tú lo has logrado, lo has posicionado y espero que le saquemos mucho jugo a este tema. Mi invitación es, has sacado un poco temas de, pues en tu visión y me gusta porque he visto personas que yo no había visto y me gustaría con ese mismo estilo que miráramos la posibilidad cuando tengas para el nuevo proyecto que vayas a hacer empezar a mirar ese mismo tema en en otros países acá Total, y trabajamos, porque a veces estos espacios hacen mucha falta, ¿no? Hacen mucha falta. Son espacios también de aprendizaje muy fuerte. Y esto hace parte de estos nuevos modelos de aprendizaje. Esto es el equivalente a una OVA, es equivalente a un tema, cualquier persona llega y se para y mira y está. Y no va a tener una forma mejor de apreciar cosas casi que de primera mano. total. Volvernos a esas Pero fuentes primarias de información. sí, si en gremios es difícil, pues ahora yo soy la única persona detrás de todo esto, entonces obviamente también requiere mucho tiempo y sí, Claro. planes y digamos que los proyectos que tengo con muchas personas que los mismos invitados me recomiendan y que he conectado también porque hay personas que ven el canal y me escriben por los medios de difusión por donde los comparto y digamos que tengo ganas de tener a muchísimos invitados en ese espacio porque hay muchas cosas por contarnos entre nosotros, por reconocernos entre sí, pero bueno, falta es tiempo, entonces para la versión 2025 No, claro, probablemente no, y tienes que más tomarte tu invitados. tiempo para que llegues otra vez recargada y Sí, hagas un trabajo tan bonito, total, porque esto en algún momento va a tener que validarse de otra forma. Después hablamos de eso. así es. Bueno, yo Angie, muchas gracias. a ti un abrazo inmenso, que tengas un feliz resto de semana y muchísimas gracias, de verdad, me siento muy feliz. Muchas gracias. Igual yo.